Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de los operadores asociados a magnitudes físicas. La clase anterior nosotros vimos las denominadas transformaciones de simetría. Estas eran transformaciones que tenían la siguiente forma, donde teníamos que este operador, vamos a llamarlo así, es un operador de simetría. ¿Está bien? Es un operador asociado a una transformación de simetría que actúa sobre los vectores de estado. ¿Está claro? Vectores de estado K. Al actuar sobre los vectores de estado K, obtenemos estos valores, ¿está claro?, propios que actúan sobre el mismo vector de estado K. Esto es un factor que nosotros ya lo habíamos hallado y teníamos que, para que se dé esa conservación, para que esta transformación de simetría esté asociada a alguna conservación, nosotros teníamos de que este lambda, que depende del estado sobre el que actúa y del parámetro correspondiente, tenía la siguiente forma, una forma exponencial, e a la menos i f sub k. Esto lo voy a poner mejor de esta forma aquí, para que nos a por f sub k y dividido sobre h. Teníamos nosotros esta forma. ¿Está claro? Donde tenemos de que esta es valor de la magnitud física. Valor de la magnitud física asociada con la ley de transformación correspondiente a la simetría, ¿está bien?, asociada con el parámetro A. Eso es lo que nosotros teníamos. Entonces, aquí esto nos permitía a nosotros poder darnos una información cuantitativa sobre los posibles valores que tiene esta magnitud física F. Entonces, esto que acabo de escribir es lo que es una transformación de simetría. Entonces, vuelvo a repetir esta expresión nos permite obtener información cuantitativa sobre los posibles valores de la magnitud física F. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿A qué nos referimos con esta expresión? Vamos a ponerle a este número 1, ¿está claro? Porque va a ser nuestro punto de partida. En lugar de resolver nosotros este problema, del cual ya tenemos una estructura, vamos a resolver otro problema, más asociado directamente con la magnitud física F. Entonces, en lugar de resolver esta expresión 1, esta ecuación 1, resolvamos la siguiente expresión
para la magnitud física F. Es decir, vamos a escribir una ecuación que nos relacione la magnitud física F con sus valores. Y es la siguiente. F, cuando actúa sobre estos vectores de estado K, nos va a dar un F sub K que multiplica sobre estos mismos vectores de estado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Esto es el operador de la magnitud física. Estos son los valores permitidos de la magnitud física F, y este son los vectores de estado. Jóvenes, son vectores de estado que también están asociados a la magnitud física F, por eso tienen la misma denominación del subíndice. Está claro, son estados base, en este caso, o son vectores de estado, los cuales permiten extraer de forma explícita el valor de la magnitud física. ¿Está claro? Y esto no es otra cosa que un problema de valor propio. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. 2 es un problema de valor propio del operador de la magnitud física F. ¿Y eso qué es lo que nosotros tenemos? Aquí vamos a tener de que estos F sub K son los valores propios y estos K tienen que ser los vectores propios. Valores propios y vectores propios. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea inicial? Nosotros hemos visto 3 transformaciones de simetría. Hemos visto el desplazamiento temporal, el transporte paralelo y las rotaciones. Vamos a hallar las magnitudes físicas, tanto el operador de la magnitud física asociada como en todo caso el valor propio y los vectores propios de esos sistemas. Jóvenes, ¿está claro? Esto es el planteamiento del problema que vamos a resolver hoy. Una pregunta, ¿y esos vectores propios se interpretan de alguna forma específica físicamente? Está dependiendo de la magnitud física. Su interpretación está asociada a la magnitud física. Ahora, hay que tener en cuenta que los vectores propios son magnitudes no observables. ¿Está bien? Pero lo que sí va a tener una interpretación física, algunos valores que se obtienen a partir de estos vectores propios. No entiendo. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta con respecto al planteamiento del problema? Profesor, ahí en F sub K es el producto, ¿no? De los F sub K con los vectores de estado. Aquí sí. Estos son los valores propios, es un problema de valor propio. Este es un operador. Para hacerlo mejor vamos a ponerlo así. Es el operador de la magnitud física. Y profesor, ¿se podría dar un caso donde hay una suma de vectores de estado? O sea, una sumatoria. Cuando este vector de estado no es un vector propio del operador, lo que obtengo aquí es una superposición, una suma, definitivamente. No, como siempre hemos tratado, o sea que la sumatoria en K, ¿no? Estoy hablando, sí, pero es para vectores de estado de otro tipo de funciones. Estos son vectores que van a ser vectores propios, son especiales.
Ya, ya, profesor, sí lo entiendo, gracias. Muy bien. Ahora, el conjunto de todos estos valores propios es lo que nos va a conformar el espectro. ¿Está bien? El espectro de valores propios. De la magnitud física F. Entonces, cuando a ustedes les pidan halle el espectro de una magnitud física, lo que le están pidiendo es este conjunto de valores propios que habitualmente viene denotado por una forma genérica. ¿Está bien? Teniendo en cuenta, hemos resuelto el problema de valor propio tanto en álgebra lineal como en el curso de métodos de la física matemática 2 para problemas de Sturlubil. Y nosotros tenemos que estos valores son normalmente un número infinito, pero es un número discreto y contable y tiene una estructura genérica. Entonces, cuando nos piden hallar el espectro de los valores propios, es justamente hallar esos valores genéricos o dar los primeros términos de esa sucesión. Bien, entonces, dígame. ¿Se repitieron, por ejemplo, algunos valores propios? ¿Tendría alguna interpretación? Los valores propios no se repiten. Recuerdo que en lineal, como resolvíamos, a veces había algunos que se repetían, porque esa es la determinante, ¿no? del operador, y hay veces algunos valores propios que se repetían, si no recuerdo. Ya, bueno, aquí nosotros tenemos, y eso depende del tipo de problema, valores propios, operadores, está bien, degenerados y no degenerados. Cuando hay degeneración es que nosotros tenemos valores propios iguales, pero igual eso se puede arreglar. Nosotros ahora vamos a trabajar un poco más en lo que es no lo de álgebra lineal, porque estamos trabajando en espacios funcionales, sino lo que sale como resultado, por ejemplo, del problema de Sturlubil. Y en ese caso, a cada vector propio le corresponde un valor propio distinto. Muy bien. En su siguiente curso de mecánica cuántica ustedes van a ver el tema de la degeneración y van a ver cómo trabajar con eso. ¿Está bien? En todo caso, nosotros eso todavía no lo vamos a tocar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Continuemos entonces. Bien, ahora entonces, ¿cuál es la forma explícita de estos operadores? Hallemos la forma explícita del operador F. ¿Está bien? En primer lugar, nosotros tenemos que ver lo siguiente. El operador F, dada esta notación, tiene que estar asociado con los valores permitidos. Significa que esto que está acá tiene que estar, si es valor permitido, es un valor que es posible medir. ¿Está claro? Entonces, aquí estamos asociando esto al problema de la medición. Entonces, cuando nosotros medimos, acuérdense de sus laboratorios, normalmente tomamos una serie de medidas y vamos tomando, a ver, un ejemplo así bastante sencillo. Tengo yo esta línea y voy a traer un instrumento, a ver, voy a traer una regla y voy a medir cuánto mide esta línea. Entonces hago una primera medida y me dice 15, 16, casi 16. ¿Está bien? Digo, ya 15.9. Vuelvo a tomar la medida y en esta nueva medida me sale 16 exacto.
Vuelvo a tomar la medida y en esta nueva medida me sale 16.1. ¿Está claro? Entonces, diferentes medidas me dan diferentes valores. Cuando nosotros medimos, vamos a tomar valor medio. ¿Está claro? O sea, lo que hallamos al final como resultado de nuestro proceso de medición son los valores medios. Entonces, nosotros tenemos que asociar de que la forma explícita del operador nos va a permitir hallar el valor medio de la magnitud física F. ¿Está entendido el concepto, jóvenes? Entonces, aquí, para esto, mostraremos que al conocer la forma explícita, en todo caso más que lo mostremos que la forma explícita nada más, la forma explícita de F nos permite hallar el valor medio de la magnitud física F. Entonces, vamos a usar ese concepto para poder nosotros hallar esta forma explícita. ¿Está bien? Esto en un estado arbitrario, descrito por el vector normalizado, y vamos a poner psi. Entonces, eso, jóvenes, es la premisa. Vuelvo a repetir. Esto está asociado con la medición. Cuando nosotros medimos, si es valor permitido, significa que esto tiene que darnos algo asociado con el valor medio del proceso de medición. Entonces, ese concepto es el que nosotros vamos a utilizar ahora. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, ¿por qué en sus estados aleatorios? ¿Dónde dice aleatorio? Perdón, arbitrarios. O sea, es un estado cualquiera. Es decir, tengo esta psi me representa un sistema. Te pregunto, ¿qué sistema me está representando psi? Bueno, es una... No, ¿qué sistema? Vector. No, ¿qué sistema me está representando psi? Un sistema físico. ¿Cuál de todos? No sé, el de una magnitud física. ¿Cuál sistema? Estoy hablando de un sistema, no magnitudes. La respuesta es cualquiera. ¿Está bien? Esto nos representa cualquier sistema físico. Entonces, arbitrario significa cualquier estado. ¿Está claro? Y cuando yo tengo ese cualquier estado físico, algún sistema físico, voy a medir la magnitud física asociado a ese sistema físico. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Entonces, el término arbitrario, jóvenes, implica de que nosotros estamos diciendo que esto debe ser válido para cualquier sistema físico que nosotros estudiemos.
lógicamente va a tener algún tipo de restricción tal vez en algún momento por alguna característica específica, pero la teoría se construye asumiendo de que es posible hacerlo para el más amplio rango de sistemas posibles. Muy bien, entonces vamos a desarrollar este sistema físico psi en términos de sus estados base. ¿Está bien? Jóvenes, estos K que tengo acá son los vectores propios de este operador o de esta magnitud física F. ¿Está claro? Aquí nosotros tenemos donde K son los vectores propios del operador F que estamos estudiando, ¿está claro? Es decir, siempre estamos manteniendo nosotros esa relación, siempre mantenemos esa relación. Entonces, una vez que tenemos esto, aplicamos nuestro operador F sobre nuestro vector de estado. Y aquí tenemos que esta es la sumatoria con respecto a K, de A, K, F, que actúa sobre el vector de estado, porque F solo actúa sobre el vector de estado y esto es la consecuencia de la linealidad del operador. Y esto va a ser igual a la sumatoria con respecto a K de estos A sub K, F sub K, K. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos esta relación. Ahora, hemos dicho que para hallar el valor medio, nosotros tenemos que multiplicar por su conjugado complejo. ¿Está claro? O sea, por el conjugado complejo de esto que sale, que venía a ser un elemento del espacio dual. Entonces, vamos a decir aquí, multiplicamos escalarmente por el vector psi. Ya sabemos que al multiplicarlo escalarmente tiene que estar por el otro lado. Entonces, voy a tener de que F psi es igual a la sumatoria con respecto a K de F sub K, o sí. Y aquí vamos a tener el A sub K al cuadrado. Este cuadrado hay que tener en cuenta que es un conjugado complejo, o sea, es decir, este A sub K al cuadrado es igual a sub K conjugado complejo por A. Y nada más, porque lo que aquí falta es el psi. Pero este psi por psi es igual a 1. ¿Está claro? Es igual a 1. Entonces, nosotros tenemos esto. A ver, esta va a ser nuestra expresión 3. Vamos a ponerle este 3 y este 4. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Esto que está acá es igual al valor medio. Aquí me estoy olvidando algo. Acá tengo que ponerle su signo de operador. El valor medio es igual a esto. ¿Eso está entendido, jóvenes? Profesor, una pregunta. ¿De dónde aparece el A asterisco?
conjugado. Cuando multiplico por esto, este lado. Si esto es igual a la sumatoria con respecto acá a asterisco K. Ah, ya, ok, profesor. Entendido. Muy bien, jóvenes, ¿hasta aquí está claro? Esto que está aquí, ¿qué nos está representando? Esto es la probabilidad y esto es el valor probable. Entonces, la suma de todos los valores probables o posibles por su probabilidad nos da el valor medio. ¿Está entendido, jóvenes? ¿O no está entendido eso? Profesor, eso está garantizado porque los coeficientes están normalizados, ¿cierto? Porque los coeficientes están normalizados, definitivamente. El vector está normalizado. Okay. O sea, acuérdense lo siguiente. Imaginen que tenemos nosotros este conjunto de números. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, por ejemplo. Si yo quiero sacar su valor medio, esto va a ser la suma entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tengo 9 valores. ¿Está claro? Entonces, tengo 9 valores y voy a tener la suma. Tengo 3, más 4 es 7, más 3 es 10, 20, 24. 24 sobre 9. ¿Cómo hallo? Sumando todos y dividiéndolo entre la cantidad. Otra forma de hallar el valor medio es igual 3 veces 1, o sea, más 2 veces 2, más 1 vez 3, más 1 vez 4, más 2 veces 5. ¿Está bien? Y pero cada uno de esos dividido sobre 9. 2 sobre 9, 1 sobre 9, 1 sobre 9 y 2 sobre 9. Entonces, esto que está acá es la frecuencia de 1, esto que está acá es la frecuencia de 2 y así sucesivamente. Significa que el valor medio es igual a la sumatoria de todas las frecuencias, ¿está bien? De todas las frecuencias multiplicado por el valor que toma. En este caso, la frecuencia es esto que está acá, que es la probabilidad, y este es el valor que toma. ¿Está entendido, jóvenes, por qué esto que está aquí es el valor medio? Sí, profesor. Entonces, nosotros hemos asociado, ¿está bien?, al operador con el valor medio. Su forma explícita nos debe permitir hallar el valor medio que toma, ¿está bien?, la magnitud física F cuando nosotros lo medimos asociado a algún sistema dado. Es decir, su valor medible. ¿Está claro? Su valor medible. Ahora, esto que está acá es independiente de la simetría asociada. ¿Está claro? Es decir, no necesito yo una simetría para poder decir de que dado un operador y dado un vector de estado normalizado, puedo hallar el valor medio de la magnitud física con respecto a ese operador. No necesito las transformaciones de simetría que hemos visto anteriormente. Sin embargo, por necesidad de buscar una equivalencia entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica, yo necesito asociar magnitudes físicas con transformaciones de simetría, porque cada transformación de simetría está asociado a algún tipo de parámetro que se conserva. Por ejemplo, si es una traslación temporal,
nosotros vamos a tener que lo que se conserva, o sea, el parámetro es el tiempo, la magnitud física que se conserva es la energía. Entonces, para hallar la forma explícita del operador, necesito yo asociarlo con una transformación de simetría para poder establecer la equivalencia entre la clásica y la cuántica. ¿Está entendido, jóvenes, lo que les acabo de mencionar? Profe, Dígame. pero la necesidad de la física clásica para relacionarlo con la cuántica es para... ¿en qué sentido sería? Porque, bueno, según lo que ha comentado, es que básicamente las magnitudes las asociamos a las simetrías que se muestran como transformaciones, y en efecto podrían haber una infinidad de simetrías, ¿verdad? Y cada una de esas simetrías se entiende como una magnitud en los valores propios. Pero ¿cuál es la necesidad de hacerlo corresponder con la mecánica clásica para darnos una mejor orientación? Porque es muy abstracto la cuántica. Necesito que las magnitudes que yo define en la mecánica cuántica tengan su equivalente clásico, porque hay lo que se conoce el principio de correspondencia, y necesito poder pasar de una teoría a la otra teoría. Es lo que se conoce como el paso límite. Entonces, dígame. Pero no hay algunas magnitudes que son inherentes de la cuántica y no requieren muy bien, perfecto. Hablemos del spin, que es inherente a la cuántica y que no tiene necesidad de una interpretación clásica. No existe el equivalente clásico. Claro. Pero para poder interpretar el spin necesito magnitudes que sí tienen equivalente clásico. Comienzo definiendo aquello que conozco. ¿Posición existe en la física clásica? Sí, debe existir su equivalente en la física cuántica. ¿Cantidad de movimiento existe en la mecánica clásica? Sí, debe tener su equivalente en la mecánica cuántica. Energía debe tener su equivalente. Esas magnitudes que son fundamentales, básicas para nuestra concepción física, deben de tener su equivalente. Adicionalmente pueden aparecer otras, pero si ya tengo un marco definido de interpretación, puedo darles una interpretación no clásica, sino en el marco de estos nuevos conceptos cuánticos. Pero necesito el puente, de todas maneras. ¿Está entendido? Y ese puente es con la intención de una u otra forma entender una misma realidad. Es que es una sola realidad, efectivamente. Ok, pues entiendo la idea. Claro. ¿Está bien? Muy bien, entonces, vuelvo a repetir que no hay en esto que acabo de hacer aquí necesidad de asociarlo con una transformación de simetría. Y entonces aquí viene lo siguiente. Si la magnitud física, porque no todas van a estar asociadas, está asociada a una transformación de simetría, entonces los operadores T sub A, que son los operadores de simetría, de la transformación de simetría, deben estar asociados por alguna relación o alguna expresión o alguna igualdad con el operador F. Es decir, tiene que haber relación entre ellos. Tiene que haber relación entre ellos. Entonces, nuestra tarea es hallar esa relación. Van a ver, jóvenes, cómo esto se construye de forma bastante interesante. Bien, para hallar la relación,
notemos que se cumple lo siguiente. Si yo actúo con este operador f sobre k, lo que obtengo es fk por el mismo vector. Estos son los vectores de estado. Un momento, ¿qué número era? Este es el número 6. Pero si yo actúo 2 veces, 3 veces, n veces, lo que obtengo es esto. ¿Está bien? Entonces, ¿esto por qué? Porque estos son vectores propios. Por lo tanto, podemos afirmar que para la función f del operador dado, ¿está bien? Del operador dado, se cumple lo siguiente, de que cuando actúa esa función de ese operador sobre los vectores de estado, lo que nos va a dar es la función de los valores propios sobre los vectores de estado. ¿Esto está entendido, jóvenes? ¿Podría repetir esa última parte del F mayúscula en el F operador? Yo tengo que f de f es igual a, y aquí vamos a tener f del operador identidad, más, y aquí vamos a tener f', ¿está bien? Sobre 2 factorial, toda una serie de Taylor, y esa serie de Taylor, cuando actúa sobre el vector, voy a obtener de nuevo esto, es decir, voy a tener la misma potencia, voy a cambiar la potencia del operador por la potencia del valor propio. Así que puedo pasar de una función de un operador a la función del valor propio. ¿Está claro? Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros decimos lo siguiente. Un caso particular de esta relación es la siguiente: e a la menos i a f sobre h, que actúa sobre k, es igual a e a la menos i a f sub k sobre h, que actúa sobre el vector k. Y fíjense, ¿qué es esto? Esto no es otra cosa que nuestro operador o el valor propio del operador de la transformación de simetría. ¿Está claro? Entonces, vamos a ponerlo mejor así de una vez. Esto que está aquí no es otra cosa que T A de K. Por lo tanto, ¿está bien? Por lo tanto, nosotros tenemos lo siguiente. Que E a la menos I a F sobre H, que actúa sobre K, es igual a T A, que actúa sobre K. Jóvenes, acuerden que nosotros habíamos dicho que si tenemos dos operadores, A que actúa sobre psi es igual a B que actúa sobre psi, significa que el operador A es igual al operador B.
Y eso es lo que nosotros acabamos de encontrar en este momento. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos de que estos operadores en principio son el mismo. ¿Está bien? Estos operadores en principio son el mismo. ¿Hasta aquí, jóvenes, está entendido? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. A continuación, multiplicamos 8 por A sub k y sumamos para todo valor de k. ¿Cuál es 8? Es esto que está acá. Si lo multiplicamos por A sub k y sumamos, nosotros vamos a tener que aquí vamos a reconstruir la función de onda psi. Por lo tanto, nosotros vamos a obtener lo siguiente. E a la menos I a f sobre h que actúa sobre psi es igual a t a psi. Y con eso, como ya psi, es decir, esto se cumple para este vector k específico que es vector propio de este operador. Pero cuando ya lo escribimos así, esto ya es un vector cualquiera. Y si es un vector de estado cualquiera, entonces aquí hemos hallado la igualdad. Por lo tanto, los operadores son iguales. Que significa de que el t de A, su forma explícita es igual a E a la menos I a F sobre H. Es decir, vamos a expresar de esta forma este operador. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a hacer una suposición adicional. Vamos a suponer de que estos valores A son pequeños. ¿Está claro? Son pequeños. Eso normalmente está asociado con magnitudes continuas. ¿Qué significa? Si yo quiero trazar esta línea o hacer este transporte paralelo, primero hago uno pequeño, otro pequeño, otro pequeño, y así voy haciendo muchos, y la suma de todos estos pequeños transportes me dan un transporte más largo, ¿está claro? Un desplazamiento más largo. Entonces, para valores pequeños del parámetro A, podemos desarrollarlo en series de potencias y restringirlo a los dos primeros términos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? De que t de A para valores pequeños es igual al operador identidad menos I a F sobre H. Esto cuando el A es muy pequeño. Muy bien. Entonces nosotros vamos a trabajar con esta relación.
esta, jóvenes, es la forma en la cual nosotros vamos a poder hallar la relación que existe entre las magnitudes físicas, está bien, entre las magnitudes físicas y los operadores. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta acá? Profesor, ¿por qué solo para A pequeños? Porque para A grandes tengo que usar esto. Estoy desarrollando esto en serie de potencias, una serie de Taylor, y estoy eliminando todos los que tienen A al cuadrado, potencias mayores a al cuadrado, acá. A al cuadrado y potencias mayores. O sea, para hablar de un electrón, un protón, algo así. No, estoy hablando simplemente de continuidad, sí, nada más. No, me refiero para hallar la función de onda de algo de partículas pequeñas. No, cualquier partícula. Esto no tiene nada que ver con la función de onda. La función de onda es otra cosa, es para los operadores. ¿Había otra pregunta ahí? La relación no expresa una relación entre la transformación de simetría y el operador, ¿verdad? Claro, o sea, la transformación de simetría o el operador asociado a la transformación de simetría y el operador de la magnitud física están relacionados de esta manera. Y si el parámetro A es continuo, o sea, si puedo hacer, o sea, es decir, tengo esto y yo quiero girarlo. ¿Está bien? Digámoslo así, a ver. Yo quiero girarlo hasta que llegue acá. Entonces, para girar esto hasta que llegue ahí, yo puedo hacer lo siguiente. Giro un poquito, otro poquito, otro poquito, otro. Y así voy girando hasta que finalmente llego al giro que necesito. ¿Está claro? Entonces, yo puedo hacer un giro total, dividirlo en pequeños giros consecutivos. Claro. Entonces, significa que no necesito estudiar giros grandes. Puedo estudiar solamente giros pequeños. Sí, esta técnica de estudiar magnitudes, o cómo decirlo, comparar variaciones pequeñas de parámetros, es más que todo con una idea de hacer un análisis más sencillo en el aspecto teórico, ¿verdad? En parte sí, y sobre todo cuando nosotros tenemos que las magnitudes con las cuales estamos trabajando son continuas. Sí, en clásico también pasaba algo así. O sea, si son continuas, nosotros podemos dividirlo en pequeñas partes que se van acoplando poco a poco, o sea, pequeños giros, como se los acabo de mencionar. Pero sobre todo esto de un poquito creo que se habla en los álgebras de Lie, en los grupos de Lie, ¿verdad? Asociados a transformaciones infinitesimales. Estamos, claro, lógicamente, estas transformaciones, ¿cómo se llama?, que son continuas, están asociados a los grupos de Lie, efectivamente. Jóvenes, como les he mencionado, yo no les voy a hablar nada de grupos. Yo estoy haciendo la concepción física de cómo salen estos conceptos y estos parámetros. Cuando ustedes vean grupos van a ver estas estructuras y van a saber cómo interpretar físicamente la estructura matemática que les muestre. ¿Está claro? Lo que es matemática, es abstracto y se usa muchísimo en física, pero necesitamos conocer la parte física. Y eso es particularmente mi intención ahora. Entonces, jóvenes, si nosotros, ahora voy a escribirlo aquí, la igualdad 10 permite hallar el operador F
de la magnitud física F si se conoce de manera explícita el operador T de A. Entonces, si conocemos de manera explícita este operador, nosotros vamos a poder hallar cuál es la forma de este operador. Entonces, de aquí ya podemos hallar la forma explícita de los operadores de las magnitudes físicas.